Tenemos el círculo unitario. ¿Para qué nos sirve? Para entender mejor las funciones trigonométricas, que sería seno, coseno, y bueno, de ahí sale tangente y las otras, ¿no? Entonces aquí tenemos un círculo, se llama círculo unitario porque tiene un radio de magnitud 1. Así que ustedes hacen un radio, vamos a poner esto, este vale 1. Bueno, y de cada, bueno, si le levantamos una cierta abertura, el radio, vamos a generar un triángulo, rectángulo. Aquí podemos apreciar. Entonces vamos a poner que lo vamos a pintar de color aquí azul. Bueno, a estos lados, ¿no? Y vamos a llamarle a esto B y a este pedazo le vamos a llamar H. Y a este ángulo le vamos a llamar alfa. Entonces de este triángulo, como sé que se forma un triángulo rectángulo, esta es la hipotenusa, vale 1. Si tengo este ángulo, el cateto de enfrente se llama cateto opuesto y este se llama cateto adyacente. La hipotenusa es el lado más grande o el que es opuesto al de 90. Entonces yo ya identifiqué, para este ángulo este se llama cateto opuesto y para este ángulo se llama cateto adyacente y esta pues obviamente es la hipotenusa. Entonces siempre que traces un radio puedes generar este triángulo rectángulo en el círculo unitario. Y te das cuenta que si sacas el seno de este ángulo es igual a cateto opuesto sería H entre 1, que es la hipotenusa. Pero H entre 1 lo podemos ver como H. Siempre que hagamos este triángulo aquí, te vas a dar cuenta que el seno de este ángulo vale la altura de este triangulito. Entonces, y bueno, voy aprovechando que estamos aquí, el coseno de ese ángulo vale cateto adyacente entre hipotenusa, que sería B. Entonces vemos que en un triángulo el coseno es igual a la magnitud del piso. O sea, este pedacito va a ser el valor del coseno. Entonces hay que tener esto bien en cuenta. Entonces ya sabemos que el seno se calcula en base a la altura y el coseno en base al piso, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa cuando trazamos un triángulo o con un ángulo muy pequeño? Pues aquí trazamos el triángulo rectángulo y nos damos cuenta que el piso o la B, que es la parte de abajo, es más grande. Si este radio lo bajo a llegar casi a 0, el piso del triángulo se va a hacer más grande, o sea, va a llegar casi a 1. Por eso el coseno, cuando es 0 grados, el valor del coseno es 1. ¿Y qué pasa cuando este radio es un ángulo muy grande? Vamos a suponer ese ángulo que es casi 90, pero bueno, un 80, 90, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que aquí, si tú bajas esto, se forma otro triángulo rectángulo. Te das cuenta que siempre le vamos a llamar H y este pedacito de piso se llama B. Entonces, seno de este es H entre 1. O sea, seguimos diciendo que el ángulo es igual, el valor del seno del ángulo es igual a la magnitud de H. Así que vemos que aquí H es más grande. Aquí lo ponemos. H es más grande. Así que si este radio tendiera con un ángulo cerca de 90, esta H llegaría casi a su máximo valor, que sería 1 también. Entonces cuando seno llega a 90, la H vale 1, que sería el valor máximo de seno. Si tenemos un seno que, pues supongamos que este ángulo es aquí, y levantamos el mismo ángulo pero de manera inversa, supongamos que valga 30 y para acá vale 30, cuando tú bajes la altura de este triángulo y bajes la altura de este triángulo, va a ser la misma. A este ángulo se le llama 180 menos alfa. Bueno, entonces 180 menos alfa. De aquí observamos que seno de alfa tiene una altura h y seno de 180 menos alfa también tiene h, o sea, tiene la misma altura. Sin embargo, vamos a tomar como, si tú tomaras este ángulo, se llama menos alfa, nada más. Y aquí vemos que es el mismo triángulo, pero uno va para arriba y otro va para abajo. Así que esta h es positiva y a este h, como es en las coordenadas de y, por así decirlo, lo vamos a considerar que es menos h. Así que si este es h, este es menos h. Entonces aquí observamos que seno de alfa es h
y seno de menos alfa es menos h. Para poder igualar estas, tendría que multiplicar por negativo esto. O sea, de estas dos, concluyo que seno de alfa es igual a menos seno de menos alfa, para poderlas igualar, porque este es menos h y por este negativo me queda más h. Pero lo que quiero que observen de este círculo unitario es que seno, el valor de seno depende de la altura. Entonces, si la altura está de un triángulo es hacia arriba, va a ser positiva, y si la altura queda hacia abajo, va a ser negativa. Si tiene el mismo triángulo, va a ser la misma magnitud de h, nada más que si está para arriba, pues va a ser positiva, y si está para abajo es negativa. En el caso del coseno, si trazamos un triángulo, ya sabemos que, bueno, al trazar este aquí, tomando que este es alfa, el valor de un coseno de un ángulo depende del piso del triángulo. O sea, en este caso sería aquí, esta parte sería B. Si ya sabemos que si este se hace con un ángulo que sea 0, esto va a ir creciendo hasta que llegues aquí a 0. Y si ese triángulo se hace muy grande, la base va a tender a 0. Así que coseno de 90 es 0. ¿Qué pasa si hacemos un triángulo para acá igualito a este? Bueno, eso se llama menos alfa. Esto vale beta. Pero como esto se mueve en x, por así decirlo, x de este lado se dice negativo. Así que para este lado va a ser negativo. Entonces, cuando tú tienes coseno de un ángulo, pues le vamos a llamar que es b. Pero cuando tienes coseno del 180 menos ese ángulo, vale menos b. Si quisiéramos igualarlas, igual que en el caso del seno, perdón, para poder igualar a esto, tendría que multiplicar por negativo el coseno de 180 menos alfa, para que poder igualarlas. Y otro, bueno, tenemos aquí, hacemos el eje y volvemos con el triángulo. Y hacemos que aquí se genera un triángulo para un alfa. Este es el piso. Pero ¿qué pasa cuando es un triángulo menos alfa? Para este triángulo tenemos que coseno de alfa vale beta. Pero para este triángulo, aunque está volteado, también tiene la misma beta, que es esta, de este triángulo. Entonces coseno de menos alfa también vale beta. Porque vemos que de este triángulo, este es el radio, este es el b, que es el mismo del otro. Así que es igual. Aquí sí podemos concluir que coseno de un ángulo es igual al coseno del ángulo negativo. Estos son iguales. Entonces, veamos el círculo unitario como 4 cuadrantes. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto cuadrante. Entonces, vamos a ponerle aquí 1, 2, 3, 4. Aquí sería 1, 2, 3. Bueno, empecemos con el seno. Si aquí hacemos una cierta abertura, supongamos así, sabemos que el seno depende del ángulo, de la abertura de esta altura. Así que esta altura aquí es positiva. Así que en el primer cuadrante el valor de la altura es positiva. Cuando estás en este cuadrante, bajas la altura y sigue estando del lado positivo. O sea, esta magnitud está aquí, también sería positiva. Cuando llega un ángulo en este cuadrante, la altura se formaría en este triángulo. Así que esta altura hacia abajo se considera negativa. Y cuando generes un triángulo aquí, la altura la harías hacia abajo, así que también se considera negativa. Bueno, la roja, perdón. Coseno. En el caso del coseno, haces un triángulo y aquí el piso de este triángulo que se genere va a estar dentro del x positiva, o sea, el x a la derecha. Cuando estás en este cuadrante, te tienes que mover hacia acá para generar el piso. Así haces el triángulo, así que esto es negativo. Cuando estás acá,
haces un triángulo, pero estás dentro de la X negativa. Y cuando estás acá, haces un triángulo, pero la X o el piso está dentro del lado de X positivo. Bueno, esos serían los signos de seno y coseno. Con esto vamos a poder sacar el de todos los demás. Bueno, una vez que tenemos los signos del seno y coseno, que son las funciones básicas, hay que recordar que tangente de un ángulo es igual a dividir seno de ese ángulo entre coseno de ese ángulo. Entonces, si tenemos los signos de seno y coseno, podemos sacar los signos de la tangente. Así que tangente aquí va a ser igual. Bueno, nada más tenemos que dividir los signos de cada cuadrante. Bueno, pues aquí sería, voy a poner una línea aquí. Ahora sí. Tangente en este cuadrante sería dividir más por más. Pues aquí da más. Dividir el seno entre coseno sería más por menos, menos. Menos por menos, más. Y menos por más, menos. Recuerden que al dividir los signos, pues hay que aplicar la ley de signos, que es lo que hicimos para sacar los signos en el cuadrante 1 de la tangente, el cuadrante 2 de la tangente, el cuadrante 3 de la tangente, el cuadrante 4 de la tangente. En el caso de las otras funciones, que son las inversas, el inverso de esto sería cotangente. La inversa del coseno es la secante. Esta es la inversa de este, esta es la inversa de este, y la inversa del seno es la cosecante. Aquí lo voy a poner así, lo voy a poner así, lo voy a poner así. Bueno, pero vamos a apreciar algo. Invertir los signos de estos a tomarlo al revés. Cotangente significa que en lugar de dividir seno entre coseno lo voy a hacer al revés, coseno entre seno. Pero no importa cómo los tome, al momento de hacer la ley de signos, más por más, ¿qué me va a seguir saliendo aquí? Más. Al dividir menos por menos, menos por más, perdón, me sigue saliendo menos. Menos por menos me sale más. Y más por menos me sale menos, así que aquí no influyó mucho. En el caso de las otras funciones inversas, que es la secante y la cosecante, los signos son iguales de las funciones inversas. La función inversa es la del coseno y los mismos signos que tiene aquí deben de estar acá, y los signos que tiene la secante, su función inversa es el seno, y estos signos los debe tener igual, ya que como nada más estamos invirtiendo la función, o sea, la estamos volteando, el cambio sería en los números, pero en los signos se sigue conservando igual. Así que, pues bueno, tenemos que es igual.